no se consumía al instante, había que salarla para que no se echara a perder. Entonces las bacterias no echaban a perder, la carne no se desperdiciaba, ¿eh? Bueno, vosotros sabéis que con el pescado se hace lo mismo. También el bacalao, ¿eh?, se seca y se conserva. Entonces Jesús está diciendo, allí donde están los creyentes, allí donde hay verdaderos creyentes, esos creyentes van a ser como esa sal que va a conservar la esencia de Dios. Allí donde no hay cristianos, el mundo se corrompe. Pero si hay verdaderos cristianos, allí hay bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no habrá maldad. Porque habrá gente que esté proclamando la palabra de Dios y que esté proclamando el reino de Dios, que esté amando, que esté sirviendo. Pero dice que si la sal deja de ser salada, la sal deja de perder y pierde su sabor, ya no sirve para nada. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que tener una acción. Siempre la palabra nos lleva a una acción. La palabra nos lleva a ser mejores. La palabra no nos lleva simplemente a escuchar, sino a reflexionar qué estamos haciendo. Si somos realmente ese tipo de personas que estamos evitando la corrupción a nuestro alrededor, ¿eh? Nosotros, cuando un creyente conoce a Dios, ya no practica las cosas del ocultismo, ni la hechicería, ni la maldad. Cuando un creyente conoce a Dios, fíjate, no debería de haber malicia en el corazón, no debería de haber pecado, no debería de haber cosas que el mundo practica. Por eso nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la sal. Entonces, somos sal. O aquí dice, cuando ya no sirve para nada, dice que es echada fuera y hollada por los hombres. Cuando una iglesia no está siendo sal para el mundo, no está siendo sal, dice que entonces viene el pecado, el hombre de pecado, y empieza a pisotear las cosas de Dios, ¿eh? Entonces, si nosotros no practicamos la verdad, el pecado se va a apoderar de nosotros. Si no practicamos la verdad, allí donde estemos, si no hablamos, porque la sal, esto es algo que tenemos que hacer, que es hablar, que es enseñar, que es practicar las cosas santas de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, entonces el pecado vendrá con más fuerza. ¿Por qué entra el pecado en la iglesia? Porque no se habla de santidad, porque no se habla de perdón, porque no se enseña la palabra como hay que enseñarla, porque no se corrige, porque no se disciplina, porque no se habla la verdad. Por eso dice que si dejamos de ser sal, entonces viene el pecado y entonces se difumina el pecado y empieza a haber maldad en medio de nosotros. Por eso tenemos que ser sal. Allí donde estemos tenemos que ser sal. Sal para nuestros hijos, sal para la gente que está a nuestro alrededor, con mucho amor, con mucho cariño. No imponiendo, porque Jesús nunca impone. Jesús sirve simplemente. Jesús sirve. Él sirve a los demás. Luego sigue el Señor diciendo lo mismo, pero fíjate de qué manera lo dice. En el San Mateo 5, 14, aquí da otro ejemplo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. Primero dice que somos la sal, ahora dice que somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, debajo de la mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea que la luz que hay en nosotros no se puede esconder. No podemos esconder lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Es imposible. Si un creyente está lleno de Dios, ¿cómo se va a esconder? Tiene que hablar, tiene que hacer, tiene que servir. Vosotros sois la luz del mundo. Ahora, ¿qué dice? Así alumbre, dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. O sea que se les pide a los creyentes que hagan buenas obras. Se nos pide que hagamos buenas obras, porque esa es la luz que va a alumbrar en nosotros. Lo que va a alumbrar en nosotros
no es el conocimiento, sino lo que nosotros practiquemos de lo que conocemos. ¿Entendemos? No alumbra en nosotros el conocimiento, la teología, lo que sepamos de la palabra, eso no alumbra. Lo que alumbra es lo que nosotros reflejamos haciendo hacia los demás. Por eso dice, para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién tiene que glorificar? ¿A nosotros o al Padre? Entonces, ¿por qué no llevamos tantas veces la gloria a nosotros? La gloria se la tiene que llevar siempre el Señor. Tenemos que ser humildes. Nosotros no podemos fijarnos en la gente que no conoce a Dios, porque hay cristianos que no conocen a Dios. Hay cristianos que no conocen a Dios y su verdadera motivación es hacia ellos, que ser glorificado ellos, ser alabado ellos, ser reconocido ellos, pero no glorifican a Dios. Entonces nuestro plan es hacer la obra de Dios para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios y apartarnos. Jesús, ¿qué hacía? Muchas veces se apartaba. Cuando querían hacerlo rey, cuando querían levantarlo, cuando querían hacerle un homenaje, por decirlo así, ¿él qué hacía? Cogía y se apartaba y se iba a orar. Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque la vanagloria es muy mala. La vanagloria, ¿qué se llama vanagloria? Gloria para nosotros y gloria que no sirve para nada. La única gloria que sirve es la que nosotros le damos a Dios cuando nosotros hacemos y practicamos buenas obras. ¿Dónde tenemos que practicar primeramente nuestras buenas obras? Primeramente en casa. Primeramente con la gente que conocemos. Es muy fácil tener carga por los pobres que están en África, pero quizás no tenemos carga por la gente que está a nuestro alrededor, por los que están más cercanos. A veces hay gente que tú crees que lo tienen todo y a lo mejor están faltos de cariño, faltos de amor, faltos de perdón, falta de ser escuchados, porque podemos ser muy ricos en muchas cosas y ser pobres en otras. ¿Entendemos? Y hay gente a nuestro alrededor que está necesitada. Quizás no esté necesitado de un plato de comida, pero quizás esté necesitado de que alguien le escuche, de que alguien le entienda, de que alguien le comprenda. ¿Amén? A veces pensamos que con traer el dinero a casa es suficiente, pero quizás tienes una mujer que quizás no la escucha, o tienes un esposo que quizás no lo escucha, o tienes hijos que quizás no los atiende, o tienes hijas que quizás no los atiendas. ¿Me entendemos? Primero las buenas obras, esas son las buenas obras que agradan a Dios. Esas son las buenas obras que alumbran a Dios. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento y practicamos tan poco? Por eso la fe sin obra, ¿cómo está? Muerta. La fe sin obra está muerta. Entonces, si la luz no alumbra, nosotros no podemos glorificar a Dios. Hay gente, ya lo digo, hay gente que no conoce a Dios. Utilizan a Dios para su propósito. Nosotros no podemos utilizar a Dios para nuestro propósito. Nosotros tenemos que hacer buenas obras, porque al final tenemos que decir como aquel siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer es lo que he hecho. Amén. O sea que así alumbre, dice, para que vean vuestras buenas obras, para que vean. Se trata de que la gente vea en nosotros algo diferente. Se trata de que la gente vea en nosotros algo diferente. ¿Quién nos tiene que alabar a nosotros? ¿Los hombres o Dios? Dios. Puede que nos alaben los hombres y puede que Dios no nos alabe. Nos tiene que alabar Dios. Podemos ser conocidos por los hombres e ignorados por Dios. Amén. Podemos ser conocidos por los hombres pero ignorados por Dios. Por eso tenemos que ser quizás ignorados más por los hombres y más reconocidos por Dios. Fíjate que si seguimos hacia adelante, vamos a ver cómo el Señor nos dice: no hagáis como los hipócritas que hacen sonar sus campanas cuando dan limosna. Fijaros que más adelante sigue diciendo: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, sino meteros en vuestra habitación para que vuestro Padre que ve en lo secreto os recompense en público.
Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que ellos demudan su rostro y le dicen a todo el mundo que están ayunando. Por eso, todo lo que hacemos en secreto tiene recompensa para Dios. Todo lo que hacemos para ser reconocidos nosotros, bueno, ya hemos recibido la alabanza, la recibimos de los hombres. Por eso, el Evangelio va quitando de nosotros esas asperezas de orgullo que hay en nuestra vida. El orgullo me sacó del jardín. El orgullo me sacó del jardín. Pero ahora ha puesto el jardín dentro de nosotros. Y ahora hay que cuidar el jardín que hay dentro de nosotros. Amén. Ahora hay que cuidar ese jardín. Gloria a Dios. Dice en Mateo 5:20. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vaya. O sea que la justicia que nos pide el Señor es mucho mayor. Porque ellos se creían justos. Ellos se creían que lo practicaban todo. Ellos se creían que eran, la flor y nata. Ellos se pensaban que nadie les podía tocar. Ellos podían juzgar y nadie los podía juzgar a ellos. Pero aquí el Evangelio lo que trata es de ponernos a todos en convicción, porque no llegamos. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¡Buah! Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, aquel que aborrece a su hermano ya está presentándose al juicio del infierno. O sea que, fijaros que lo que la palabra hace es que no nos justifica a nosotros porque sepamos la Escritura, sino que nos mete a todos. Nos mete a todos. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no podemos ir hacia adelante. Porque os digo que si vuestra justicia o vuestra forma de actuar o vuestra forma de hacer no fuere mayor que el de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Madre, esto nos pone así un poquito como diciendo, tenemos que ponernos las pilas, Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjate, para el Señor no es tan importante la ofrenda que tú puedas ofrecerle, sino lo que tú puedas hacer hacia tu hermano, para que tú te reconcilies, para que no haya divisiones entre nosotros, para que no haya recelo, ni odios, ni envidia, ni ira, ni violencia. El Señor lo que desea es que primeramente nosotros, porque podemos traer nuestra ofrenda, levantar las manos y estar enfadados los unos con los otros, ¿verdad? Entonces el Señor dice, antes de traer tu ofrenda, antes de presentar tu ofrenda al altar. Y tu ofrenda no habla de dinero, no habla de ofrenda de dinero, habla de nuestra entrega, incluso de venir a cantar y adorar al Señor. Eso es una ofrenda también. Ofrendamos nuestros labios en alabanza al Señor. Entonces, antes de venir, ponte de acuerdo con tu adversario y luego ven y presenta tu ofrenda, lo que tú tienes para el Señor. Sigue el Señor aquí hablándonos de una manera importante a nosotros, a cada uno de nosotros. Dice en el 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es cierto, te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante, porque dice el Señor que si no perdonamos,
Dios no nos puede perdonar. Si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Es que si no perdonamos, no podemos. Tenemos que aprender el perdón. El perdón no significa que tú tengas que aceptar a una persona o relacionarte con esa persona. Quiero que lo entiendas. El perdón es que tú no tengas nada en tu corazón, que tú quites el odio, que tú quites la maldad, que tú quites el veneno que el diablo te ha puesto en el corazón. Eso no significa que tú tengas que relacionarte con una persona que te ha hecho daño, sino simplemente tú pides perdón para que tú has roto esa ligadura y tú te quedas libre. Pero no significa que tú tengas que estar ahí volviendo en amistad con personas que son dañinas para tu vida. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Porque a veces pensamos que perdonar es que no, me tengo que abrazar y tengo que besar y tengo que... No, yo, hermano, para mí en mi corazón no hay nada hacia ti, pero son relaciones tóxicas que hay que dejarlas aparte, que no convienen. Hay que ser también sabios. La palabra dice que seamos sabios, que seamos astutos, que aprendamos a ser astutos. Ahora, cuando veas a esa persona, la saludas, puedes saludar perfectamente a esa persona, pero no significa que tú tengas que caminar en yugo desigual con esa persona. Hay que ser sabio, amén. Todas estas cosas tenemos que aprenderlas. En Mateo 5:29, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego dice el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo su cuerpo sea echado al infierno. Aquí no está hablando literalmente de que te corten la mano, ni está hablando literalmente de que te saque el ojo, porque si tú miras mal con el ojo derecho, aún te queda el izquierdo, puedes seguir mirando mal con el izquierdo. Y si tú robas con la mano derecha, te queda todavía la izquierda, o sea que todavía podrás robar con la otra. Aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está dando es la importancia de que nosotros entremos en el reino de los cielos, que busquemos la manera de sacar todo aquello que nos estorba para poder entrar en el reino de los cielos, porque lo importante es que al final podamos entrar, que las puertas del cielo estén abiertas para nosotros. Amén. Entonces hay que echar de nosotros todo aquello que nos estorba. Tenemos que ir todos con el bastón y todos trabajar en la 11, porque aquí no se salva ni el gato, Aquí todos somos pecadores y necesitamos venir delante del Señor. Ahora, con la ayuda del Señor tenemos que ir apartando de nuestras vidas todo aquello que está mal. Hermano, si tú sabes que hay una mina en el camino, no la pises. Si tú sabes que hay cosas que te van a hacer daño, no lo pises, no lo hagas, no eres fuerte. Tú sabes que ahí hay una mina, gira y pasa por otro sitio, porque sabes que si pisas ahí vas a caer. Entonces, no te dejes ser tentado. No te dejes ser tentado, porque vas a caer, porque tú crees que eres fuerte, pero tú no eres fuerte, ni yo tampoco. Y al final somos tentados. Amén. José, él sabía que no era fuerte, y él no se quedó ahí cuando la mujer quiso abusar de él, él no se quedó, sino que salió corriendo. Salió corriendo porque sabía que iba a caer, porque seguramente aquella chica era una chica pues guapa, maja, y al final pues hubiera caído, como hombre que era, hubiera caído con aquella mujer, pero él fue sabio y salió huyendo, no porque fuera de la otra acera, sino porque quería mantener su integridad. Amén. Y a veces hay que mantener nuestra integridad. Si tú sabes que algo te va a hacer daño, no lo pises. No pises las minas que hay en el camino, porque te van a explotar. Amén. Y nos va a al final impedir el que hagamos la voluntad de Dios. Sigamos.
Mateo 5, 37. Dice, pero sea vuestro hablar sí. Sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, tenemos que ser sinceros y verdaderos. Amén. Si es sí, es sí. Y si es no, es no. Pero no darle la vuelta por no querer ofender al hermano o por no querer que el otro... No, no. Tú tienes que ser sincero. Amén. Si no estás de acuerdo con una cosa, no. Y si tú estás de acuerdo con algo, sí. Pero no hacer la cara bonita por un lado y luego por detrás estás diciendo lo contrario. Amén. Hay que ser verdaderos, como somos, verdaderos. ¿Nos gusta una cosa? Sí. Eso es porque nosotros le damos valor a nuestra palabra. Le damos valor a nuestra palabra. Porque, hermanos, cuesta mucho que la gente confíe en estos tiempos en nosotros. Y cuando nosotros somos verdaderos, la gente confía en nosotros. Me acuerdo ahí en la fábrica, había un encargado, ese era un chismoso por todos lados, se enteraba de todo. Se paseaba por las mañanas cuando venía, se ponía al lado de un trabajador, no decía nada. Le cogía un cigarro, allí se quedaba quieto y claro, se ponía nervioso. El que estaba allí se ponía al final nervioso y empezaba a hablar y a contarle lo que había pasado por la noche. Y se enteraba de todo el hombre. Pero cuando venía a mí, conmigo no se enteraba de nada, porque mi boca estaba cerrada. Y él veía que yo tenía un testimonio, porque yo siempre le hablaba del Señor. A él, al director y a todos los que había alrededor. Al director le dije un día, digo, usted será director aquí en la fábrica y usted mandará mucho aquí. Pero cuando llegue allí no se come un rosco, ¿eh? Y ya veremos si entra. Digo, porque usted, de la forma que es, se enfadaba conmigo, me decía... Pero yo no me callaba. Y el encargado decía, mira, le decía a los demás, delante de mí se le decía a los demás, ve, a vosotros no os creo, pero a este le creo. Y si este lo dice, este dice la verdad. Vosotros no sabéis, pero este dice la verdad. O sea que el testimonio es importante. El testimonio es importante, que tu palabra sea real, verdadera, auténtica. Amén. Que seas auténtico delante del Señor. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando esa pareja que viene delante del altar y se dice el uno al otro los votos, prometes amar a este hombre, a esta mujer, hasta el fin. Que tu sí sea sí. No que cuando venga el problema, ya es regular. Y cuando viene el problema más grave ya es, me parece que no. Promete serle fiel. Pues si no fuiste fiel a la primera, tampoco le serás fiel a la segunda. Y si no fuiste fiel con el primero, tampoco serás fiel con el segundo. Te lo digo porque eso es una forma de ser. Tú tienes que ser verdadero. Los problemas hay que sobrellevarlos. Porque los problemas van a venir siempre. Te van a venir con la princesa y con la que no es tan princesa. Los problemas vienen por todos sitios. Hay que sobrellevarlo. Entonces tu sí tiene que ser sí y tu no, no. ¿Dónde has ido esta tarde? Le dice el papá al niño. Y el niño dice, papá, a la biblioteca a estudiar. Mentira, no has ido a la biblioteca, te has ido con tus amigos. Tu sí tiene que ser sí, tu no tiene que ser no. No mientas. No existen mentiras piadosas. No existen mentiras piadosas. Le llamamos mentiras piadosas. ¿Qué es eso de mentiras piadosas? Queremos decorar nuestras mentiras. Las decoramos, con piedad. Mentira es mentira, maldad es maldad, pecado es pecado. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestros mayores, a nosotros mismos, sí es sí, no es no, verdadero. Amén. Porque si no, al final
no nos vamos a creer los unos a los otros. No nos vamos a creer. Y lo que no es, no es. Y lo que es, es. Manu, si te dan el cambio mal en la caja, no es tuyo. No es que haya sido una bendición de Dios. ¡Oh! ¡Qué bendición de Dios! Se ha equivocado la cajera. No es una bendición de Dios. Si tú te has quedado con el dinero porque te ha dado de más, ese dinero le van a pedir responsabilidad de la cajera. Y tendrás que devolverlo. Cosa que nadie hace. Cosa que debería de hacerse. Amén. Y decimos, ¡oh! ¡Qué bendición de Dios! Me ha dado 50 euros de más. Quizás te esté probando el Señor a ver si eres verdadero o no eres verdadero. ¿Entendemos? Yo no sé si seguir predicando o esconderme. Yo no sé si sigo predicando o me escondo, porque fíjate lo que se saca de aquí, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo de que es de más, del mal procede. Bueno, sigamos. Mateo 5 minutitos más. Mateo 5, 40. Mateo 5, 40. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si amáis a los que os aman, es fácil. Es fácil amar. 46, 5:46. Así me gusta. Así me gusta, corrigiendo los errores. Anda, que tengo yo una buena maestra en casa. Mateo 5:46. ¿Es ese, verdad? Sí, porque tengo la Biblia delante. Eso es problema de gafas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ninguna. Si tú amas al que te ama, no tienes ninguna recompensa. Dice que así también hacen los publicanos. La gente que no conoce a Dios, también se aman entre ellos. Y si saludáis a vuestros hermanos, dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? La gente que no conoce al Señor. Entonces, deberíamos de ser diferentes. Decirle buenos días al vecino que nunca le dice buenos días. Decirle, ¿cómo está, vecino? Buenos días. Pero es que no me saluda nunca. Pues eso es problema suyo. Tú salúdale. Si el problema no está, el problema está en nosotros. Si saludáis solamente a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego dice el Señor, sed pues vosotros, ¿cómo dice? Perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. O sea que para buscar esa perfección, hermanos, tiene que cambiar muchas cosas en nosotros. Tiene que haber mucha sencillez en nosotros, tiene que haber mucha bondad, tiene que haber mucho amor, tiene que haber una forma de pensar diferente a la gente de este mundo. Esto es tan diferente al plan de este mundo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, es lo que hay en el mundo. Oísteis que fue dicho esto, aquello, es diferente a todo. Entonces el Señor nos lleva a ser transformados, cambiados desde dentro de una manera que cuando el Señor lo hace, dice, esta persona es tremenda. Ha hecho un cambio. Somos sal, somos luz, somos verdaderos. Amén. Decimos las cosas tal cual y no nos escondemos. Aprendemos a amar a los demás, a los que no nos aman. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Amar a los que no nos aman, ayudar a los que no nos ayudan,
servir a los que no nos sirven, hacerle bien a los que no nos hacen bien, cuidar a la gente que quizás incluso hasta desconocemos, a la gente que está a nuestro alrededor. Porque al final el Señor dice, el que le da un vaso de agua a uno de mis pequeñitos, a mí me lo da. Cuando tú ves a alguien que está necesitado, deberíamos de ver a Jesús en esa persona. Deberíamos de ver a Jesús en esa persona. Porque, ¿cómo quieres ver a Jesús? Hay un pasaje donde dice, estuve desnudo y no me cubriste. Estuve hambriento y no me disteis de comer. Estuve en la cárcel, no vinisteis a visitarme. Y el Señor le dice, pero ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, en la cárcel? Y el Señor le dice, por cuanto no se lo hicisteis a uno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Quiere decir que cuando nosotros somos misericordiosos con los demás, servimos, ayudamos, porque Jesús nos enseña, nos pone enseñanza, dice, porque no he venido, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate. Entonces Jesús le dice, el que quiera ser mi discípulo, ahora tome la cruz y empiece a servir. Toma la cruz y empieza a ayudar. Toma la cruz y empieza a desprenderte hacia los demás. ¡Wow! Eso es tomar la cruz. Porque Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces nosotros también debemos de dar, porque dice que el que intenta ganar su vida la pierde, pero el que pierde su vida por Él, o el que pierde su vida en el servir, en ayudar, en hacer. Hermano, nosotros nos reímos mucho quizás de los católicos, pero hermano, esa gente que está en los hospitales, esa gente que está limpiando a los leprosos, a la gente que no se puede mover, esa gente que está quizás ayudando a un paralítico y que lo lleva, esa gente que está al lado de una persona ciega que le ayuda, esa persona que coge su bolsa de comida y se la lleva a alguien que la necesita, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es solamente estar todo el día hablando en lengua. Es que la vida cristiana no estar todo el día. No, la vida cristiana no es eso. Nos han enseñado que la vida cristiana es venir al culto, escuchar la palabra. No, es ser luz, es ser sal, es hacer buenas obras para que nuestro Padre sea glorificado. Porque la gente cuando ve las buenas obras que nosotros hacemos, ve a Jesús en nosotros. Porque a través de nosotros Jesús se manifiesta y debemos de ver también en la necesidad de otro a Jesús. Por eso dice, el que no se lo hizo a uno de mis pequeñitos, a mí no me lo hizo. Fijaros el trabajo que tenemos por delante. Amén. O sea que no es solamente el aprender. Hermano, misioneros que se van quizás a Etiopía y allí dan su vida por ayudar a la gente que está allí muriéndose de hambre. Y come igual que ellos, y duerme con ellos, y hacen lo mismo que ellos. ¿Qué pasa? Que esta gente decimos que no son salvos. Jesús no es solamente palabra. Jesús es... Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Y cuando nosotros practicamos el amor, ¿qué estamos practicando? Practicamos a Dios. Y mostrando a Dios al mundo. Mostramos a Dios al mundo. Lo que pasa es que nuestra forma de ver las cosas a veces difieren mucho. Bueno, vamos a dejar algo para el domingo. ¿Qué os parece? Vamos a dejar alguna cosita para el domingo. Muy bien, que el Señor os bendiga mucho. Y vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Venga, bendiciones.